Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 5:5. Vamos a seguir con nuestra serie y hoy vamos a hablar del león, el león de la tribu de Judá. Ese es el título de la enseñanza. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Usted me sigue ahí, por favor. Dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sabe usted, hermano, que en la Biblia el león, este animal, es tomado no solo en la Biblia, sino en muchas culturas, pero la Biblia no es la excepción, refiriéndonos al pueblo judío? Y ellos tienen a este animal como representativo de algunas cosas respecto al mismo pueblo de Israel. Tiene simbolismos muy interesantes. El león, por ejemplo, es el símbolo de la tribu de Judá en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que había 12 hijos de Jacob? Y uno de ellos se llamaba Judá. Y según la Biblia, Jacob, cuando estaba bendiciendo a cada uno de sus hijos, cuando le llamó a Judá, Judá significa alabanza, lo llamó y le impuso las manos y le llamó cachorro de león y lo empezó a bendecir. Entonces, en la Biblia el león, y en muchas culturas, repito, es el rey de los animales. Algunos dicen que es el rey de la selva, ¿sí? Y el león es un animal poseedor de una fuerza extraordinaria. Y entre otros simbolismos, el león habla de la dignidad. Cuando usted ve un país con estandartes y escudos donde hay un león, están hablando de dignidad, habla de nobleza, habla de honradez, de honestidad y de victoria. Entonces, todos los que usan un escudo y ahí hay un león plasmado, ellos están diciendo que es o un equipo digno, honrado, trabajador, que deja todo en la cancha, o un país honesto, victorioso sobre todas las adversidades que se le presentan. Entonces, el león también tiene un simbolismo de lucha constante y fuerte y sólida, y habla de un poder en grado sumo, un poder exaltado. Y Dios, como un león, escúchame, es el símbolo de la dignidad, de la honradez, de la nobleza, la honestidad, la victoria y el poder. Y Dios, como león, en su justicia, o Dios, mejor dicho, en su justicia, como un león, honrado, honradez, integridad, aplica su justicia sin ambigüedades, sin distinción de nadie. Bien, todo eso simboliza el león, fíjese. David pertenecía a la tribu de Judá, según la Biblia. Con el correr de los siglos, el león de Judá pasó a convertirse en el símbolo de la ciudad santa de Jerusalén. El símbolo de la ciudad de Jerusalén es un león, fíjese, interesante. Y representa la ciudad noble, ¿entiende? La ciudad honesta, la ciudad del gran rey, lo dice la Biblia. Fíjense que aquí en Guadalajara tenemos a la Minerva. ¿Sí saben? ¿Sí han visto la Minerva, no? Bueno, esta es una diosa romana. Atenea es la equivalente a la Minerva, que es la diosa romana. Y esta diosa simboliza la sabiduría, las artes y la guerra. Y hay una inscripción, lo estoy pasando ahí por la Minerva, tiene una inscripción que dice así: justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad. Mejor le seguimos con el tema del león.
¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento aparece el término León de Judá para representar a Jesús. Es indudable. Jesús era del linaje de David. David mismo pertenecía a la tribu de Judá. Judá significa alabanza. De ahí se entiende cuando aquel ciego le dijo a Jesús clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, del linaje de David. Ahora, nos vamos hasta el último libro de Apocalipsis y ahí menciona al león de la tribu de Judá para referirse precisamente a Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis 5, 1. Esta es una escena que le fue mostrada al apóstol Juan allá en el cielo. Y dice así, versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro, hay que entender, no es como los libros de nosotros que se abren así. No, eran pergaminos. Y dice que estaba sellado con 7 sellos, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Así pregonaba constantemente, gritaba a voz de cuello: ¿quién es digno de abrir este libro y de abrir sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, dice Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni siquiera mirarlo, dice. Y yo lloraba mucho. La razón, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora bien, ¿qué contenía ese libro? La mayoría de los eruditos de la Biblia, comentaristas de la Biblia, establecen o dicen que ese libro contenía las revelaciones de los tiempos finales a partir del Nuevo Testamento, y que solamente había uno que podía revelar esos grandes misterios de Dios, y ese era justamente ¿quién? Jesús. Ahora, aquí resalta una palabra que es la palabra digno. Dice: ¿quién hay digno? No hay ni uno, decía Juan. ¿Por qué no había ni uno? Porque ningún ser humano es digno de nada, no es merecedor de nada. Por lo tanto, en nosotros no existe la revelación de Dios, ni de los misterios de Dios. Se nos son dados por gracia, por un favor. Gracia, la definición es un favor inmerecido, ¿sí? Entonces, esta palabra, ninguno hay digno, significa en el griego, es la palabra axios, y esta palabra significa merecedor. Es decir, Juan está diciendo, no vi a ningún humano, a ninguna persona merecedora. También significa digno de alabanza por su nobleza. Significa honradez, honestidad. También significa victoria. En este caso, victoria sobre Satanás y el pecado. Entonces Juan está diciendo, no vi a ninguno merecedor, porque no hay nadie digno de alabanza. No hay honradez en la vida del ser humano. Al contrario, todo lo contrario, vaya la redundancia, de esta dignidad es precisamente desaprobación, deshonra, deshonestidad, indignidad, vergüenza, vileza, mezquindad, ruindad, pequeñez y derrota. Y aquí acabo de describir al ser humano en su totalidad. Faltos de dignidad. Pero como faltos de dignidad necesitamos reconocerla. Como aquel centurión que reconoció su indignidad cuando fue delante de Jesús, que dice la Biblia en el Evangelio que entró a Capernaum y vino a él un centurión, es decir, uno que dirigía a soldados romanos, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. Qué tremendo. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, yo soy un deshonesto, soy un mezquino, soy un vil, soy un indigno pecador. El pecado me ha derrotado y me ha arrastrado a lo más profundo, pero tengo fe, Señor, tú eres digno. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor obró a pesar de la indignidad del centurión. O como Juan el Bautista, cuando el pueblo lo rodeaba, cuando él llegó predicando el arrepentimiento y empezaba a bautizar a las personas, y dice la Biblia que la gente se preguntaba si acaso Juan sería el Cristo. Eres tú, dinos, Juan, si tú eres el Cristo que había de venir. Y Juan respondió diciéndoles a todos ellos: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Se acuerdan de aquel mandato de Jesús cuando dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quiénes son los que bautizan? Los indignos a los indignos. Y Juan dice: yo solamente estoy bautizando. No merezco lo que Dios me dio como tarea, pero tengo que hacerlo. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo soy un simple humano que he pecado, he deshonrado a Dios. Mi desvergüenza me descalifica para recibir siquiera el pensamiento de que yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo soy un hombre vil, ruin, pequeño. Véanlo a Él, no me vean a mí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Por eso dijo: pero viene uno más poderoso que yo. Y miren lo que dijo a continuación Juan: de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, yo no soy merecedor siquiera que me acerque y tome sus pies y le ate el calzado. No, yo soy sucio, pecador, vil, todo menos digno. Él, dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo? Dios, Jesús. Por eso cuando alguien se acerca y dice: pastor, póngame sus manos y ore para que sáneme, pastor. No, ¿cómo sáneme? Pues ¿quién es uno? No somos nada, no somos nadie. Una vez una señora me dijo: pastor, ponga sus manos sobre mí y bautíceme con el Espíritu Santo. No, le digo, necesita usted pasar por un curso de discipulado, porque el que bautiza es el que es digno. Él es el único digno de impartir el Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo? Somos indignos totalmente. Ahora volvamos con Juan, que no encontraba a nadie digno de abrir el libro y los sellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Este es un símbolo de león, victoria. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores, le dijeron a Juan. Cálmate, Juan, tranquilo. Hay uno. Buscaste entre todos los seres humanos y no hay uno solo, no hay un justo ni aún uno. Pero hay uno, Juan, el león de la tribu de Judá. Él es digno, Él es merecedor, Él es digno de alabanza por su nobleza, por su integridad, honradez y victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Entonces dice Juan en el versículo 6: y miré. O sea, aquí está el león de la tribu de Judá. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Un qué dice? Un cordero. ¿Se acuerdan que el mismo Juan Bautista, cuando vio venir a Jesús mientras él bautizaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque el cordero es el animalito que tipificaba exactamente a Jesús en su mansedumbre,
que fue llevado como cordero al matadero y que no abrió su boca. Aquí estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, Jesús allí, aún en esta escena celestial, lo vemos con las marcas de su sacrificio. Ahí estaba. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, estas sin duda son expresiones metafóricas, es obvio, ¿no? Suenan un poco extrañas, ¿no? Vi a un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus. ¿Qué significa todo eso? Bueno, vamos a tratar de explicarlo brevemente. En la Biblia, el número 7 es número de perfección. Los cuernos en la Biblia simbolizan poder y simbolizan honra, ¿sí? Entonces, estos 7 cuernos simbolizan omnipotencia del Cordero. Ahí ya se le está dando un atributo que Dios el Padre tiene. Ahora, los 7 ojos, 7, de nuevo, número perfecto, muchos ojos, quiere decir que Dios todo lo ve. Y al ver todo, Él todo lo sabe. Como la vista del águila, ¿se acuerdan de aquella ilustración? Que puede mirar a lo lejos, pero que no, con otro ojo está viendo la periferia. Entonces aquí, todos estos simbolismos, en este caso los 7 ojos, simbolizan la omnisciencia de Dios, quien al ver cada uno de nuestros movimientos, en secreto o en público, Él conoce todo y lo sabe todo acerca de nosotros. Y los 7 espíritus, 7, perfección, Dios es espíritu, y está hablando de la omnipresencia de Dios. Ahí están los 3 atributos por excelencia de Dios: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Se le dan al Cordero, fíjate. Entonces Juan está teniendo una visión tremenda del Dios omnipotente, en el Padre y el Hijo a su lado. Ahora vamos al versículo 7. Y vino este Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. El arpa es un instrumento musical de cuerdas que sin duda simboliza alabanza. Entonces quiero que vean esta atmósfera de alabanza. Pero había algo más, dice, y tenían copas de oro llenas de incienso. El incienso en el Antiguo Testamento lo ofrecía el sumo sacerdote en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y este incienso estaba fabricado de diferentes especies, que al molerlas, mezclarlas y quemarlas, despedían un olor hermoso en la presencia de Dios, que subía como sube el humo. Bien, este versículo 8 nos dice que el incienso representa ¿qué? Son las oraciones de los santos. O sea, es un olor fragante. Cada vez que tú y yo oramos a Dios, como hace un rato, que le pedimos y oramos pues por los pastores, por los que están en necesidad, y oramos al Señor. ¿Por qué oramos? Porque reconocemos que en nosotros no hay el poder del omnipotente. Hay un deseo y un anhelo de que Dios bendiga a los demás cuando oramos por ellos. Por eso es que las oraciones suben, la alabanza sube como un incienso que para Dios es un olor fragante. Pero aquí aparecen otras 2 cosas aquí que quiero mencionar. Aparecen 4 seres vivientes, dice. Y también habla de 24 ancianos que se postran. Ok, aquí la pregunta pertinente sería: ¿qué significan estos seres vivientes? ¿O quiénes son? ¿O qué representan? ¿Y estos ancianos qué son? ¿Qué representan? Ok, a fin de contestar esa pregunta tenemos que remontarnos al capítulo 4 del mismo Apocalipsis. Así es que vamos allá. Apocalipsis 4, versículo 6, para ver lo que simbolizan o quiénes son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Dice Apocalipsis 4, 6:
Y delante del trono había como un mar de vidrio. Mire, esta palabrita como significa semejante, o sea, no es que era un mar de vidrio. En la literatura se denomina esta figura retórica como símil, o sea, algo que parecía como un cristal, semejante, como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Cómo es el cristal? Es transparente, diáfano, así se puede ver. Entonces, fíjese, el trono de Dios está rodeado de transparencia, ¿entiende? Eso habla de la pureza de Dios. Y en la Biblia encontramos muchos símiles. De hecho, el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, dice que vio y oyó cosas que al hombre no le es permitido expresar. ¿Por qué? O sea, no puede expresar. El apóstol Pablo nada más dijo, bueno, yo fui arrebatado al tercer cielo, vi cosas y oí cosas que no se los puedo explicar. Y Juan utiliza ejemplos, digamos, terrenales, por eso dice, ¿cómo? Y viera cómo se parecía. Y él lo expresó de esa manera para nosotros poder entender más o menos, pero la realidad supera totalmente. ¿Cómo es aquello? Pues ha de ser maravilloso, ¿no? Entonces, había un mar como de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono dice que había 4 seres vivientes. Ahora mire cómo los describe: llenos de ojos delante y detrás. Ah, caray, eso suena bien raro, ¿no? Bueno, vamos a tratar de explicar. Aquí habla pues de la omnisciencia de Dios. Ojos, acuérdese, la vista, ¿no? Que Él todo lo ve. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. Mire qué interesante. El segundo era semejante a un becerro. En otras versiones está mejor la traducción, dice, el otro era semejante a un buey. Sí, o sea, a un animal con una fortaleza impresionante y manso también. El tercero, dice, el tercer rostro, tenía rostro como de hombre. El tercer ser tenía rostro como de hombre, se parecía como un hombre, un ser humano. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, estos 4 seres vivientes, escúcheme bien, representan todo aquello que es más noble, lo más fuerte, lo más veloz y lo más sabio de la creación. Es decir, mire, cada uno de esos, el león, el buey, el águila y el hombre, representa supremacía en la esfera que representa. Por ejemplo, el león es el supremo entre las fieras, ¿sí? El buey es el supremo entre el ganado. El águila, ninguna ave, vuela más alto que el águila. Entonces, el águila es suprema en su vuelo sobre cualquiera de las aves. Y el hombre, bueno, el hombre es el ser supremo sobre toda la creación. Y fíjese un detalle bien interesante. Cuando el Señor hizo al hombre, lo puso en el huerto y le dijo, tú sojúzgalo, gobiérnalo. Y Adán fue el que le puso los nombres a los animales, según la Biblia. Si somos observadores, por naturaleza, los animales cuando ven al ser humano huyen, se esconden, sea un león, sea un oso, sea una fiera, lo que sea. Por naturaleza, cuando ven al ser humano, ellos tienden a huir. Claro, te atacan si tú los agredes, invades su territorio, los molestas. Ellos por instinto, este es otro punto, por instinto ellos te agreden. Y pues, imagínate, ¿no? Un elefante nada más con la pura trompa que te haga así, te hace pedazos, ¿no? Pero por naturaleza no es así. Todos los animales, aún la serpiente más venenosa, cuando oye y ve a un hombre, y aunque nosotros no lo veamos, la serpiente tiende a escabullirse. Eso es algo que Dios puso en los animales. Fíjense qué tremendo,
dándonos a nosotros toda la autoridad de gobierno. El problema con esto es que el hombre se ha enseñoreado aún de la misma creación y se han extinguido muchas especies de animales. Pero entonces estos 4 seres vivientes representan lo supremo de la creación. Eso significan los 4 seres vivientes. Ahora, los 24 ancianos que simbolizan, los 24 ancianos simbolizan a todos los creyentes en la historia de la humanidad. Esta es una escena en el cielo. Bueno, vamos otra vez ahí, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. O sea, supremacía. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pongan atención. El ser de Dios, o sea, Dios, nuestro Dios, tiene muchos atributos que lo distinguen. Entre otros está la misericordia. Dios es un atributo de Dios. Dios es un ser, es un Dios misericordioso, ¿sí? Dios es un Dios de amor, Él es amor. Dios es un ser que por naturaleza ama, ¿sí? Está la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Él no añade más castigo del que merece el castigado, ni menos del que merece. O sea, es totalmente justo, no hace acepción de personas. Esa es la imparcialidad del Señor. En fin, podemos hablar de los atributos de Dios, que son muchísimos. Qué Dios tan grande, ¿no? Y la pregunta aquí, o la observación es, ¿por qué los seres vivientes, entiéndase todo lo creado, por qué en su adoración repitieron otro de los atributos de Dios, que es la santidad? Ellos dijeron, santo, santo, santo. Constantemente decían, santo, santo, santo. No, ¿por qué no dijeron justo, justo, justo? Misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿Por qué tuvo que ser la santidad? Porque la santidad es lo que rodea ese como mar de cristal, ¿entiende? Esa pureza. Y de ahí, dicen algunos teólogos, los demás atributos de Dios están rodeándolo. Pero por excelencia Dios es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Es decir, Dios es tan puro, tan limpio, que Él no tolera la mentira, no tolera el fraude, no tolera la agresión, no tolera la mentira, no tolera el pecado, ¿sí? Por eso es un Dios santo. Por eso cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, que clamó en determinado momento y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús en ese momento sintió el abandono del Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Y como Dios es infinitamente santo, Él tuvo, como no tolera el pecado, tuvo que voltear su rostro por un instante de su Hijo Jesús, mostrando con esa acción el Padre que Él aborrece el pecado. De tal manera que tuvo que enviar a su Hijo para morir por nosotros y rescatarnos del pecado horrible, de la indignidad, de la vileza, de la desvergüenza, de la hipocresía, de los pecados de todo tipo, para quitarlos de nuestra vida, para que nosotros nos pudiéramos acercar nuevamente al Padre. ¿Cuántos le dan gracias por él? Ahí se manifestó todo lo que es el carácter de Dios, su amor, su justicia, su imparcialidad, todo. Pero lo que exaltaban estos seres era la santidad de Dios. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Representan a todos los creyentes de todas las épocas de la humanidad. Se postran, dice, delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, volvamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Estábamos dando la explicación de qué eran estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y nos vamos al capítulo 5 de nuevo, versículo 9, y dice: y cantaban un cántico nuevo. ¿Quién cantaba un cántico nuevo? Estos 4 seres vivientes que representan todo lo que ya dije, y los 24 ancianos. En esos 24 ancianos, usted y yo estábamos representados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? O sea, ahí nos vio Juan, en esa visión celestial. Ahora, dice que cantaban un cántico nuevo. ¿Qué decía el cántico? Decía: digno eres. Ahí aparece otra vez la palabra digno. Merecedor por tus logros y victoria. Tú eres el único digno. Digno eres de tomar el libro, dice, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has rescatado, pagaste el precio de sangre, y nos has rescatado para volver a Dios. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, dice. Versículo 5: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero hacer una mención, una anotación aquí en el versículo 10. Póngame mucha atención. Mire, los escritores originales, como Juan, que escribió el Apocalipsis, Pedro, sus 2 cartas, Pablo, 13 de las cartas del Nuevo Testamento, los escritores de los Evangelios, todos escribieron en pergaminos, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo les estaba inspirando. Bien, al paso del tiempo, esos pergaminos originales eran copiados para que se distribuyeran entre los cristianos y les fueran leídas la revelación, pues, que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Pasaron los años y seguían haciendo copias, pero los eruditos confirman que al hacer copia de la copia, los copistas se equivocaban en hacer las copias, ¿sí? Y esto generó un problema. Pues bien, el problema persiste hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya no solo la copia de la copia y luego la copia de las copias, sino ahora hay que añadirle la traducción de las copias originales. Ahora, con esto que le estoy diciendo, no es para que ustedes duden del Nuevo Testamento o de la Biblia, no, sino que el error se presenta cuando el humano, los copistas o los traductores, como cualquier ser humano, nos equivocamos, y los copistas y aún los traductores, Jerónimo, que tradujo la Vulgata Latina, tuvo errores. Pero ahora, ¿cómo sabemos que son errores de traducción o de copia? Por una simple y sencilla razón: porque ya pasaron casi 2000 años. El conocimiento arqueológico, científico, se ha multiplicado, ¿entienden? Entonces, a medida que han transcurrido los años, se han ido descubriendo distintos pergaminos
copias del Evangelio de Mateo, de Juan, del Apocalipsis. Pues bien, hay un pergamino que fue descubierto el siglo pasado apenas, fíjese, que lo descubrieron, para no abundar mucho, se me va a ir el tiempo. Y ese pergamino se le clasificó y se le puso un nombre, se conoce como pergamino 115, así se conoce. Que según los eruditos, ¿qué es un erudito? Es alguien que se dedicó toda su vida al estudio, por ejemplo, de la historia egipcia. Entonces es un erudito. Cualquier cosa que le preguntes a un erudito en la historia y la cultura egipcia, te lo dice, pero así. No tiene que consultar siquiera libros. Un cronista de una ciudad le dice: oye, este edificio, y inmediatamente, este fue construido en 1725 por orden del emperador Maximiliano, o qué sé yo. Esos son los eruditos, o sea, los que tienen la voz en toda la explicación. Bien, ahora los eruditos que estudiaron el pergamino 115, descubrieron ese pergamino, son fracciones del Apocalipsis. Fíjese qué interesante. Y ellos ya lo estudiaron y sacaron en conclusión, para reducir la historia, de que esa es la copia más antigua que existe, que data del primer siglo. Es más, algunos eruditos dicen ya que esa es copia de la copia original de la que escribió el apóstol Juan. Fíjese qué interesante. ¿Cómo lo saben? Porque aparecen letras que después del siglo I desaparecieron en el idioma griego. Entonces, cuando ellos están leyendo el griego, dicen: esta letra desapareció en el siglo I. Entonces, el pergamino es del siglo I. Ahora, ellos en esos fragmentos han descubierto errores de los copistas. Bueno, este versículo: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra, así lo leemos en nuestra Biblia. Pero en el pergamino más antiguo no se lee así. Se lee: y has hecho un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Eso cambia muchísimo el sentido, ¿no es cierto? Bueno, de ese versículo se ha derivado una doctrina errónea. Una doctrina donde usan la lógica humana y dicen: bueno, Él nos hizo, ¿qué, hermanos? Entonces dicen: reyes. Bueno, ¿qué hace un rey? Reina. Entonces, ¿qué somos? Reyes. ¿Cómo debemos vivir? Como reyes. Y luego te dicen: ¿un rey vive en la pobreza? Entonces dicen: no. Todos los reyes viven en grandes mansiones. Somos reyes, hermanos, y como reyes Dios quiere que vivamos en palacios, lo mejor del mundo aquí. Y tú dices: caray, ¿y eso de dónde? Eso no tiene nada de relación con todo el contexto de la Biblia, lo cual es una evidencia de que es una doctrina desviada, torcida. Ahora, ellos siguen argumentando y dicen: ahora, un rey gobierna y un rey decreta. ¿Qué es un decreto? Es algo que dice un rey: a partir de esta fecha, todos los de 60 años les vamos a dar bienevales. No se los vamos a vender, se los vamos a regalar por decreto presidencial. Y eso por decreto se hace, se cumple porque es un decreto. Un decreto es una orden que sí o sí se cumple. Pero aquí viene la pregunta para todos los que se sienten reyes, que decretan. ¿Cuántas cosas han decretado? Y si son decretos como ellos lo afirman: yo decreto que voy a vivir en Puerta de Hierro, yo decreto que el Estadio Jalisco va a ser la iglesia donde me voy a reunir, yo decreto que el estadio de las Chivas, el nuevo, ahí va a ser mi iglesia, yo establezco, yo declaro, yo digo, yo ordeno, La pregunta es: ¿esos decretos se han cumplido? La respuesta es bien obvia: no. Muchos siguen viviendo en colonias marginadas por más que han decretado, lo cual está evidenciando que es una doctrina
errada. Bueno, los pastores, a nosotros se nos encomendó aclarar como este tipo de cosas, ¿sí? No, somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Ok, vamos a la Biblia otra vez. Versículo 11, Apocalipsis 5:11. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Cuántos ángeles? Muchos ángeles, dice. Wow. Y de los seres vivientes se añadieron, y de los ancianos, y su número era, ¿cómo era? De millones de millones. O sea, a Juan ya no le alcanzaron las cifras para decir que millones de millones se habían unido en una alabanza impresionante, que estremecía el mismo cielo del estruendo de esa alabanza. Porque dice el versículo 12, que decían a gran voz. ¿Cómo decían? A gran voz. Ahora, ¿qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, yo quiero subrayar varias cosas aquí. La multitud, una multitud de millones y millones. Eso en aquella escena futura ha de ser algo, bueno, extraordinaria. Yo nada más trato de pensar un poco cómo será, y a lo más que me alcanza es, pues, a la experiencia en este lugar. Aquí hay 2,000 personas sentadas ahora. Bien, 2,000 personas, y hacemos un ruido de alabanza que se enchina la piel, ¿no es cierto? Que estremece, que impacta, que hace retumbar. 2,000 personas. ¿Pueden imaginarse millones de personas? En una alabanza tan exaltada, diciendo, eres digno, Cordero de Dios. Cuando yo era niño, vivía cerca del Estadio Jalisco, como a unas 8 cuadras. Y la primera noche, el primer día que llegamos ahí, llegó la noche, yo andaba jugando en la calle. Ese día había juego en el estadio. Yo no sabía, pero lo que sucedió me asustó, porque metieron un gol. El Atlas, claro, esos son los que meten goles, ¿no? Y entonces, fíjese, yo estaba jugando, era un chiquillo como de 7 años, no sé, estaba muy chiquillo. Y se oyó un estruendo que me asustó. Se oyó, ¡ah! Y yo me asusté, que me meto corriendo, ¡ah! Algo pasó. Ay, hijo, es el estadio, me dice mi mamá. Es que han de haber metido un gol. Bueno, ¿cuántos caben en el Estadio Jalisco? ¿50? ¿50,000? ¿60,000? Vamos a ser abundantes, 70,000. 70,000, y a 8 cuadras yo me asusté del estruendo. ¿Puede usted imaginarse un estruendo de alabanza de millones de millones? Solo el cielo lo puede soportar. Por eso esa escena es en el cielo. Y ahí está usted incluido. Y también yo. Y todos vamos hacia allá. Entonces dice, todos estos seres decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno. Y dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, al Padre y al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14, los 4 seres vivientes decían, ¿qué decían? Amén. Ahora, esta escena es de eternidad, porque dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, dice que de día y de noche no dejaban de decir que santo, 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 santo.
Lo cual nos indica algo muy importante. Sígame con atención. De todas las doctrinas de la Biblia, la única que va a permanecer por toda la eternidad es la alabanza y la adoración. Allá ya Toño Ortiz no va a agarrar el micrófono y va a decir, ¿alguien viene enfermo? Porque ya no hay enfermedad ahí en el cielo. ¿Alguien tiene algún problema, que le robaron su auto? ¿O no tiene? ¿Quién de ustedes no tiene trabajo? Eso ya pasó. Ya no vamos a necesitar sanidad, ya no vamos a necesitar consolación, porque ya nuestros corazones han sido transformados, ya estamos delante del trono del Cordero. Pero ¿qué vamos a estar haciendo por toda la eternidad? Adorando a Dios. Póngame atención, aquí viene una reflexión. Si su destino es el cielo y va a estar adorando por toda la eternidad, ¿qué podemos decir o qué podemos pensar de gente que va a las iglesias, gente que se dice cristiana, así como ustedes que se dicen cristianos, pero que algunos dicen, no, yo no voy a la alabanza, no me gusta la alabanza. Yo voy a la predicación, porque la predicación es el alimento. La alabanza, hay una hora ahí. Y luego que Julio, levanten las manos. Y yo, levanten las manos. No. Escúchenme bien. Si usted no se goza y no es capaz de ofrecerle un sacrificio de alabanza de una hora, créame lo que le voy a decir. ¿Se va a pegar una aburrida allá en el cielo? Que lo único que me hace pensar es lo siguiente, que su destino no es el cielo. Hay rostros de todo tipo aquí, unos muy sonrientes, otros así. Vi algunos que están, ¿no? ¿Sí? ¿Ya descubrió el Señor tu corazón? Porque si aquí tú no te gozas en alabar y adorar al Señor, una hora, y todavía eso, añádele, que algunos ni una hora, llegan a la predicación, o llegan a la mitad, y todavía dicen, algo anda mal allí, o no tienen entendimiento de que son sacerdotes para Dios, y que el sacerdote ofrece sacrificios de alabanza, y que lo actual es una preparación para lo eterno. Puede ser eso, o puede ser también que en realidad todavía no han sido lavados con la sangre del Cordero. Vienen a buscar no sé qué, a lo mejor novia. No, es que uno no sabe, a lo mejor novio, o a lo mejor dicen, no, pues si le pido a 5 hermanos 100 pesos, son 500 pesos. No lo sé, es que el corazón solamente Dios es el único capaz de verlo y de conocer la intención. Pero en este caso, ¿cuántos son cachorros de león? Cachorros de alabanza. Porque Judá significa ¿qué? Alabanza. Entonces, con esa reflexión, nosotros podemos llegar a un punto. Si yo no me alegro, me gozo, me deleito en la alabanza, como hay mucha enseñanza al respecto, entonces algo anda mal. ¿Me estoy explicando? Algo no está funcionando bien. Entonces imagínate que alguien así, aquí ya es una especulación, es un pensamiento nada más. Imagínense que alguno así, de esos que se aburren, que están así, hasta están viendo o sacan el teléfono para ver la hora y están así como inquietos, o están así, muchos están pero derramándose en adoración, y otros están en la silla así. Mire, en el inicio de Casa de Oración me tocaba dirigir la alabanza. Yo fui director de alabanza muchos años y conozco los principios de alabanza, y uno de ellos es que el que dirige la alabanza tiene que ser un adorador nato, o sea, alguien que entiende y que sabe lo que es la adoración.
como ahora Julio, que es el director, los que dirigen, Chuy García, o sea, ¿verdad que son adoradores? ¿Se fija el corazón que tienen? Berenice, o sea, ¿cómo? O sea, es algo muy, muy, muy hermoso. Bien, a mí me tocó por un tiempo dirigir la alabanza y adoración, conozco los principios de alabanza y adoración, y uno de ellos es estar viendo como el águila, con un ojo hacia allá y otro hacia acá. A lo lejos como mirando al Señor, ¿entienden? En adoración, pero a la vez también viendo y palpando al pueblo, porque las ovejas son como los niños. A los niños hay que supervisarles que hagan las cosas bien. Entonces, uno de las metas del adorador, del que dije la adoración, voy a usar términos para que se entiendan, es ayudarnos a que entremos en la presencia de Dios, aunque estamos en su presencia, pero que nos lleve a adorar, que nos lleve a ese punto donde olvidemos las preocupaciones, los afanes, que no tengo trabajo, que mañana me van a embargar, qué sé yo, y que lleguemos al punto de olvidar todo eso y de centrarnos en la adoración y decir, total, que pase lo que pase, que al cabo un día voy a estar en la eternidad y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni cobradores. Entonces usted se eleve al Señor en alabanza. ¿Y cómo sale el adorador después de estar con el cuerpo de Cristo adorando al Señor? No salimos tan fortalecidos, tan edificados, o sea, bendecidos, decimos los cristianos. ¿Sí o no? Entonces, póngalo en la balanza, esto. Pero yo me acuerdo cuando a mí me tocaba dirigir, que yo miraba, y unos, no, se derraman en completa adoración. Pero siempre mirábamos y se sigue repitiendo. Si no, pregúntenle al pastor Julio. Gente que está en una adoración sublime así de muchas voces, ¿verdad? Una armonía hermosa y una adoración exaltada, y están distraídos. Están así. Yo me acuerdo muchas veces, pues hacer mi trabajo como director de alabanza, pero al ver que algunos nomás no respondían, cerraba los ojos, el que adore, el que adore. Pues sí, porque a veces hasta uno lo distrae gente que está así. No, y luego algunos cuchicheando, hablando, y ahora con los celulares, no hombre, ni se diga, se están mandando allí, así a 3, 4 personas. Entonces tú dices, bueno, eso, aparte de ser una falta de respeto, es de muy mal gusto y no es digno de un cristiano, que ya veremos luego eso. Entonces, si tú te consideras parte de esta escena celestial, en esta armonía de sonidos, de voces, de declaraciones del Cordero de Dios, que es digno de recibir la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, entonces tú te gozas en adorar al Señor, ¿sí o no? Ahora bien, esta verdad del león de la tribu de Judá, el león como un símbolo, también tiene el otro lado. ¿Por qué? Porque a los cristianos ahora se nos instruye, así como el Cordero es digno, Él convirtió nuestra indignidad en dignidad. Es decir, nos lavó de nuestros pecados, nos dio su gracia, que es un favor inmerecido, para que nosotros pudiéramos estar cara a cara frente a Dios. Por eso dice la Biblia que está abierto el camino por el lugar vivo que Él nos abrió a través del velo, significa de su sacrificio. No tengo tiempo para dar toda la simbología. Por el sacrificio de Cristo, una persona que se arrepiente de sus pecados y es lavado con su sangre, tiene ahora la única manera de entrar a la misma presencia de Dios y estar allí con Él. Su perdón y el lavamiento de nuestros pecados nos hizo dignos delante de Él.
Pero esa dignidad tiene que ver con su gracia. Nos hizo un favor que no merecíamos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios, la salvación. No la merecíamos, pero Dios nos la regaló. ¿Cuántos le dan gracias? Bueno, ahora, como salvados, inmerecedores de su gracia, la Biblia sí habla de nuestro caminar digno en esta tierra. Y ahí es el otro lado. Fíjese, así como ahora podemos ir a la presencia del Señor, todo nuestro caminar tiene que ser lo más que se pueda a semejanza de Cristo. Él es el león de la tribu de Judá y nosotros somos cachorros del león de la tribu de Judá. ¿Cuántos cachorros hay? Entonces los cachorros son pequeñitos, pero ellos van creciendo y van desarrollando las características de la genética del león. Entonces, ese león de la tribu de Judá, que es Jesús, que representa la integridad, la honestidad, el no doblez. Ahora fíjese lo que dice la Biblia a nosotros, Efesios 4:1, vaya conmigo rápido. Efesios 4:1 al 3, dice así: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego, hay un ruego aquí, muy importante del apóstol Pablo, os ruego que andéis, este ruego es para los cachorros de león, para los creyentes, entiéndase, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí este ruego en el versículo 1 es para que todos los cachorros de la tribu de Judá andemos como es digno. Ahora, aquí hay dos cosas que yo quiero mencionar del versículo 1. Uno es el verbo andar, para que andéis, dice. Andéis aquí en el griego es una palabra que significa, tiene un significado amplio que nos aclara mucho significado, que es andar, caminar, movernos alrededor de las cosas que tienen que ver con un cristiano. Por ejemplo, alguien me preguntó en una ocasión: oye pastor, ¿es bueno o malo que yo vaya a un antro? Entonces yo lo miré y le dije: mira, más bien te voy a contestar con una pregunta, con otra pregunta. Si a ese antro que tú quieres ir, ¿tú crees que Jesús entraría ahí contigo? Y él hizo así, Entonces la pregunta sería: ¿es digno para un cristiano que entre en un lugar así? Fíjense, ahí ya cobra significado. Porque el Señor, ya dije lo que significa digno en relación con Dios, toda honradez, limpieza, integridad. Ahora, ¿es digno de un cristiano meterse a esos lugares? No es digno de un cristiano. Más bien es algo indigno, es algo impropio de un cachorro de león. ¿Sí? Fíjense lo que dijo Pablo a algunos que andaban indignamente. En Efesios 4:17 les dijo: esto pues, digo, primero le dice a los efesios, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y es la misma palabra griega, peripateo, esa es la palabra griega. Que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí los gentiles son los paganos, los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, es decir, gobernados, conducidos por sus pensamientos puramente terrenales. No, hermanos, nosotros, nuestro andar digno como un cachorro de león
no es andando en nuestros propios pensamientos, como por ejemplo, bueno, sí, la Biblia dice que esto, pero yo pienso que esto, eso es indigno, ¿entiende? No podemos nosotros ahora como cristianos, como cachorros de león, no podemos guiarnos por nuestros propios pensamientos. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Encomienda al Señor todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus veredas, dice el proverbio, ¿sí? Entonces, ahora que nosotros decimos que somos hijos del león de la tribu de Judá, somos sus cachorros. Y tenemos que, en su momento, evidenciar las características del león, lo que simboliza el león, ¿sí? A los tesalonicenses Pablo les dijo: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué pasaba ahí? Algunos andaban desordenadamente, indignamente. ¿Qué es lo que hacían? Dice Pablo: porque hemos sido informados que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. También se puede traducir indignamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y esa palabra entremetiéndose significa viviendo a expensas de otros. Eso es indigno de un cristiano, ¿sí? Tienen que trabajar, dice. Ahora, el cristiano, como cachorro de león, su andar debe ser digno. Y se debe de empezar por la puntualidad. ¿Sí o no? Eso dignifica a quien decimos y exalta a quien decimos que servimos, ¿no es cierto? Pero no solo en el trabajo, en la iglesia también, ¿verdad que sí? Entonces Pablo dice: no, necesitan trabajar. No es digno de alguien que dice que es un cristiano y es como un parásito viviendo a expensas de otros. Y ya se miraban desde aquellos tiempos gente que decía que era cristiana, que era digna de estar delante de la presencia de Dios, pero su comportamiento era indigno. No trabajaban. En otra parte dice: no, trabajen con sus propias manos. Dice: el que robaba, porque esa es una manera de robar también, el que robaba ya no robe más, sino trabaje con sus propias manos. Y la Biblia tiene una promesa para los diligentes, que Él bendecirá la obra de tus manos. Muchos quieren la bendición, pero no llegan tarde al trabajo y ponen excusas bien infantiles. Y ya estando allí trabajando, ven que el patrón se atarea por allá, o el gerente, y aleluya, gloria. Y están allí como que trabajan y todo, y ven venir al jefe o al gerente y se ponen a trabajar otra vez. Eso es indigno de un cristiano. Es indigno de un cristiano el lenguaje soez. ¿Entienden? No es digno de un cristiano, es totalmente indigno. La música que escuchamos, ¿es digna de ser oída o es indigna la música que estamos escuchando? Porque la música por excelencia o por regla del mundo es música que exalta ¿qué? La traición, el adulterio, la lascivia, la mentira, el adulterio. Pregunta: ¿es digno para un cristiano? Entonces ustedes mismos están respondiéndose, ¿no? Porque ese ser que está en medio de un mar de cristal que simboliza su pureza, ese mismo nos dijo: sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo es nuestro andar en Cristo ahora? ¿Es digno o indigno? Pues aquí Pablo les dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, diligentemente, coman su propio pan. Eso es lo digno,
¿sí? Ya sea un plato de frijoles, sí, pero te lo ganaste, escúchame bien, honradamente. Porque mejor es, dice la Biblia, un bocado de pan donde hay paz, que donde hay buey engordado, o sea, donde hay abundancia de comida. Es mejor, porque tú sabes que te lo ganaste honradamente. ¿Entiendes? Sabes que te lo ganaste con integridad y que Dios bendijo la obra de tus manos. Eso es lo digno para un cachorro de león. A los romanos que vivían en medio, a los cristianos romanos que vivían en medio de, pues imagínense, ustedes saben esto, ¿no? Los romanos se distinguían igual que los griegos por ser muy pervertidos en muchas prácticas. Tenían muchas costumbres muy pues desproporcionadas que agredían a Dios. Entonces los cristianos romanos, los que se iban convirtiendo, que vivían en Roma, estaban rodeados de todo eso, y Pablo les da una instrucción y les dice en Romanos 13, les dice: andemos como de día, dice, como de día. A ver, ¿qué significa andemos como de día? Bueno, se los voy a ilustrar de esta manera. El año pasado que visitamos la casa de oración en Suecia, en Estocolmo, la ciudad de Estocolmo, realmente es un país muy interesante por muchas razones. Es considerado de los países del primer mundo, pero está catalogado entre los primeros, entre los más ricos. Entonces, cuando estábamos allá con el pastor, me dijo: mira, vas a aprender mucho también, pastor, me dijo. Por cierto, un saludo a Oscar Bonilla por allá y su esposa Carolina, que nos están escuchando. Son 7 horas atrás, así es que ellos ahorita ya están descansando. Mándenles un saludo porque te están escuchando. Me dice: mira, observa cómo son los suecos. Y yo me puse a observar y estaba yo impactadísimo, hermano. ¿Sabe qué? Todos bien ordenaditos, son tan disciplinados. Y yo íbamos así en los momentos teníamos disponibles, visitábamos algunas partes ahí de la ciudad. Y bueno, ahí andaba Tony, estaba Tony, Martita, ¿quién más? Raúl, iba con nosotros, su esposa. Yo en lo particular observaba todo y yo sí estaba impresionado del orden. ¿Tú no, Tony? El tráfico, allá hay ciclovías y todas las ciclovías por allí y nadie los invade, nomás los mexicanos que iban por allí. Y luego vas subiendo una bicicleta y todo bien ordenadito, el tráfico, todo. Entonces me dice: tú no, yo observo. Y yo observaba y miraba las calles del centro limpias. Yo decía, hasta me daban ganas de tirar un papel para decir: sí, yo aquí tengo la evidencia. Impresionante. Y luego íbamos en una plaza y allá usan mucho la bicicleta. Y llegaba la gente y ponía su bicicleta y se iba. Y nosotros, el diablo tentándonos. Ni un candadito le ponían allí. Y luego, oye, ¿por qué no le ponen candado? No, pues es que aquí no hay ni jalisquillos, ni chilanguillos, ni... Yo dije, no, hombre, acá todos los que les gusta se pondrían desesperados, ¿no? Así como, pero no pueden, porque no se acostumbra. De día. Todo un orden impresionante, yo estaba impactado. Yo hasta les iba diciendo y filmaba y les decía: mira, vamos a entrar a un túnel, unos túneles impresionantes, hasta de 2 kilómetros. Vamos a ver cuántas lámparas están fundidas. ¿Saben cuántas encontré? Ni una. Y yo dije: no, voy a buscar un bache, tiene que haber un bache. ¿Saben, miren, de verdad, hermanos, no vi un bache? Y en mi mente no se borraba la calle que tenemos aquí enfrente. Y yo decía: no, Dios mío, tercer mundo, quinto y sexto mundo. No, la verdad es gente muy educada. Entonces yo un día íbamos y una patrulla de tránsito
Se atravesó así, le dije, oye, ¿aquí cómo son los agentes? No, dice, aquí, dice, mira, cuando yo llegué a este país, ella tiene 20 años allá, dice, un día cometí una infracción y un agente me detuvo. Me dijo, por favor, hágase un lado. Bien amables, dice. Yo estaba. Dije, ay, no, pues ni modo, algo hice. Oiga, señor, mire, usted acaba de cometer una infracción. Bien amable la gente. Dice, le voy a tener que explicar. Dice, me dio toda una clase sobre la importancia que hay en guardar las leyes de tránsito, los riesgos que se corren por pasarse un alto. Yo estaba espantado y me dice, ahora puede irse. ¿No me va a infraccionar? No, dice, no lo voy a infraccionar, pero queda registrado en la computadora. Dice, si usted vuelve a hacerlo, la gente lo va a agarrar ahora 2 o 3 horas para explicarle que no debe usted. Fíjate qué diferente, ¿eh? Allá no lo hacen para multarte, sino que te detienen y te amonestan y te educan. No, es una mentalidad totalmente distinta. Yo dije, me vengo a vivir para acá. No, porque he hecho a perder ese país. Bueno, el asunto es este. Me dijo, pero toda esa gente que ves de día, esos viejitos que los ves, estos jóvenes, esos matrimonios aquí, que los ves de día, porque estamos en el texto de Romanos 13, esos en la noche se transforman, me dijo. ¿Cómo? Dice, mira, aquí los hombres se visten de mujer, los viejitos se cambian las parejas entre los viejitos. O sea, es un desorden total, hermanos. Es de los países más ordenados de día, pero de noche, hermano, aquello es Sodoma y Gomorra. Por eso Pablo dijo, fíjense, andemos como de día, honestamente, dice. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. A los colosenses les dijo Pablo, andad sabiamente para con los de afuera. Fíjense, todo es el verbo andar, el andar digno, andar, ¿sí? Sabiamente para con los de afuera. ¿Se acuerdan de Jesús? Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Se acuerdan? Así tienen que saberse conducir de manera digna. Si tú eres un albañil, que tu trabajo, hazlo digno, dignifícalo. Trabaja bien, cobra lo justo, pero eso que cobraste, métele los materiales que dijiste. Si eres doctor, no inventes enfermedades para hacer una operación ficticia. Si eres abogado, cumple. Lo que seas, el medio que Dios te haya dado para hacer tu vida, sé íntegro, sé honrado, como lo que simboliza un león. ¿Entendieron? Yo como pastor tengo que dignificar el ministerio. ¿Cómo lo dignifico? ¿Cómo lo honro? Como decía Pablo, honro mi ministerio cumpliéndolo. Imagínense que llego aquí y lo, hermanos, a ver, abran su Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Abran su Biblia en Apocalipsis y a ver, vamos a leer el capítulo 5 y luego yo estoy, y de repente me quedo dormido en el púlpito. ¿Qué pensarían ustedes? ¿No? ¿Qué risa le dio al hermano? ¿Qué pensarían? Que el pastor está enfermo, ¿no? ¿O qué le pasa? ¿Te imaginas que venga aquí a hacer esas cosas? Mi esposa es testigo, tengo 35 años viviendo con ella. Por los sábados yo no me desvelo, generalmente no lo hago, por entendimiento que cuando es necesario, bueno. No, ¿por qué? O sea, ni la tele prendo a veces, me duermo temprano. ¿Por qué? Porque necesito estar bien.
eso dignifica el ministerio. Porque yo no puedo pararme aquí a soltarles cualquier tontería, cualquier cosa, no, porque entonces sería indigno de estar pisando este lugar, ¿entienden? Y tarde que temprano el Señor hace a un lado y el pecado nos alcanza. Y como es un Dios justo, pues nos da conforme a lo que hacemos. Entonces no debemos de quejarnos. Por eso se nos instruye ahora, como cachorros de león, andar como es digno. Una esposa, su andar debe ser digno, como el de una esposa cristiana. Lo que hagamos, lo que seamos, lo que vivamos, tenemos que andar con el andar digno de Cristo. Amén. Porque somos cachorros de león. Pónganse de pie. Pablo dice en ese andar digno, dice, para que andéis como es digno de la vocación, pónganme atención, de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego dice en el versículo 2 de Efesios 4, dice, con toda humildad. Ese es otro andar. Aquí la humildad que menciona Pablo tiene que ver con el pensar del cachorro de león, un pensamiento de pequeñez en cuanto a la grandeza del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los 24 ancianos dice que tenían coronas? Y dice que cuando se postraron delante del Cordero se quitaron las coronas y las pusieron a los pies del Cordero y del que estaba en el trono. ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Qué simbolizan esas coronas? Son la autoridad que se nos ha dado. Podemos incluir los logros que hacemos en nuestra vida cotidiana, en lo que hagamos. Pero no se nos olvide que todo lo que nosotros hagamos es por la gracia de Dios. Entonces, cuando vamos delante del Señor, nos quitamos todos nuestros logros y todo lo sabio que somos y todo lo ingeniosos que somos y todo cuanto creemos que somos nosotros y lo ponemos a los pies del Cordero. Ese es el espíritu humilde, pero tiene dos facetas. Uno es con Dios, pero también con el otro, con el prójimo. Y eso tiene que ver con el ejemplo de Jesús cuando les lavó los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Habla de un servicio. A veces, bueno, generalmente aquí en la congregación, después de que acaban las reuniones, sobre todo la de las 8 es un poco más difícil, pero pues a veces hay gente que necesita una oración ahí en ese momento y siempre nos quedamos atendiendo a la gente. Y a veces la gente pues hace fila para los pastores que oremos. Y a veces la gente se acerca y dice, ay pastor, quiero ser breve, porque yo sé que está cansado, dicen ellos. Pues sí, pero yo siempre les digo, no, dime, ¿qué se te ofrece? Porque entiendo bien cuál es mi trabajo y no puedo negarme a una oración, ¿entienden? A un consejo. Bueno, ¿de dónde tomamos todo eso? Del ejemplo de Cristo. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre, dice. La mansedumbre tiene que ver con el control de nuestras emociones. Bueno, sí, así literal, créanmelo, hay veces que cuando termina todo, pues ustedes a lo mejor ya hasta acabaron de comer, muchos de ustedes. Y aquí a veces son las 4 de la tarde, 4:30, a veces hasta 5, y estamos despidiendo al último que se fue. Y yo sí termino que le digo a mi esposa, hazme algo acá en la espalda. Pero ¿saben qué? Toda la fuerza la hemos desgastado, pero sirviendo al Señor y honrándolo a Él. Podemos hacerlo, hermanos. Esa es la manera de empezar desde aquí para la eternidad que nos espera. Amén. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo soy tu hijo.
Yo soy cachorro del león. Y yo quiero manifestar, Señor, las características del león de la tribu de Judá. Ese león que simboliza la dignidad, la nobleza, la honradez, la honestidad, la victoria, la lucha constante. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es como la de un león. Y tú como el rey, como ese león que cuida a sus cachorros, que los instruye, los alimenta, los protege, les va enseñando cómo enfrentar la vida a sus cachorros, y les va enseñando el arte de la cacería para poder subsistir. Y así, Señor, tú nos enseñas todas las cosas que tienen que ver con un hijo de Dios. Ayúdanos, Padre, enséñanos. Queremos aprender, queremos andar como es digno de ti, Señor, dejando a un lado las discusiones, los pleitos, las envidias, las avaricias, y caminar como es digno, contento con lo que tenemos, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu abundancia de palabras con las que nos instruyes, nos enseñas y aún nos reprendes. Gracias, Padre, porque nos dejas ver un poquito de las escenas allá en la eternidad, allá en el cielo. Y allá estaremos, Señor, por toda la eternidad, adorando a ese Cordero que fue inmolado, y que ese Cordero a la vez representa el león de la tribu de Judá. Judá, la tribu de la alabanza y la adoración. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.